Bienvenidos a un capítulo más de Sociología de la Salud. Mi nombre es Tabata Medina. El día de hoy hablaremos sobre salud comunitaria, el poder del barrio. Intentaremos explicar un poco de qué se trata cuando hablamos sobre salud comunitaria. En sí, la salud comunitaria engloba la salud de distintos grupos de un determinado lugar. Y esta va mucho más allá del conjunto de una salud individual. La salud comunitaria va mucho más allá de la simple suma de esta salud individual. Es más bien un grupo determinado de un lugar. Pero veremos este concepto que es mucho más fácil comprender en la práctica que definirla con precisión. Además, la definición puede variar también dependiendo de la función de quien lo está intentando definir y de quién lo define, ya sean los individuos, instituciones, organizaciones, etc. La dificultad en sí sobre explicar qué es la salud comunitaria es más bien en la descripción de los factores que la influyen y más que las definiciones en sí. Sin embargo, trabajaremos con tres conceptos fundamentales. Sería comenzando pues por lo que es la comunidad, la salud y por supuesto la salud comunitaria. Es crucial entender que hasta la fecha no existe una definición única y universal aceptada de comunidad y salud. En sí, podríamos imaginarnos de alguna manera de analogía a la salud comunitaria como una carrera de carritos. Y cada salud individual es un carrito. Este carrito se ve afectado por los determinantes sociales. Por ejemplo, en la calidad del asfalto, las reglas del tráfico, la señalización. Y también en sí hay un objetivo interno dentro de esta carrera, que es asegurarse que cada carrito que participe pueda llegar de manera segura al objetivo. En sí podremos analizar así a la salud comunitaria, pero intentemos desglosar cada concepto. La comunidad en sí se ve tradicionalmente definida por un lugar geográfico, por ejemplo, un barrio, una ciudad. Y esto es más definido por los prestadores de servicios, pero también crea un sentido de pertenencia. Sin embargo, esta definición es limitada porque también una comunidad puede formarse por intereses en común, por ejemplo, los grupos de apoyo, por una acción en conjunto, que serían los vecinos que se organizan para vigilar o para hacer posadas, los vínculos sociales, ya sea por tener alguna diferencia de raza o ser migrantes o foráneos que hacen una comunidad, incluso las comunidades de nuestros vínculos emocionales. Y en la actualidad también se puede hablar de comunidades virtuales gracias a la tecnología. Aquí es un poco confuso lo que es en sí el concepto de comunidad de una manera operativa para los servicios de salud, porque si bien la definición es geográfica, esta es útil para estos proveedores de atención de salud en algunas áreas urbanas. Y en estas mismas áreas la gente puede acudir a diferentes servicios profesionales dentro y fuera de las fronteras de la comunidad, lo cual puede ser un reto para los proveedores de salud a la hora de identificar a una población en concreto bajo su cuidado y considerando en sí la disponibilidad y el acceso a los servicios. Ahora, ¿qué es salud? En cuanto a esto, la Organización Mundial de la Salud la define como el estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto nos indica que la salud es un estado dinámico, es un conjunto de diferentes factores que suben y bajan a lo largo de la vida y no queda muy en claro en sí la línea que separa lo que es estar sano y lo que es estar enfermo. Sin embargo, si sumamos la salud y la comunidad en un solo concepto, se puede entender como la expresión colectiva de la salud de individuos y grupos en una comunidad definida. Y esta está determinada por interacciones de factores de otros niveles ajenos al propio individuo. Esto quiere decir que la salud comunitaria va más allá de la salud individual, siendo en sí una expresión colectiva de bienestar
que está condicionada por estos otros factores. Enseguida hablaremos de estos otros factores. Pero para que quede más claro, la salud comunitaria no depende solamente de las acciones individuales que hagamos para cuidar nuestra salud, como hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, vacunarse, sino también de las acciones de las políticas de salud, de la política, de la globalización incluso, del cambio climático. Todos estos factores se dividen en 4 niveles y interactúan entre sí de una manera que afectan a la salud de una comunidad. Estos factores los podemos ver delimitados en esta pequeña imagen. Nosotros al centro, como salud comunitaria, seríamos el individuo central. Y estos factores son como capas que nos van rodeando cuando se habla de nuestra salud comunitaria. La primera capa habla sobre el estatus socioeconómico, la genética y el comportamiento. La segunda capa, el segundo nivel, entorno físico, entorno cultural, atención de salud, entorno social. La tercera capa, la urbanización, los cambios demográficos, las migraciones, la política de salud. Incluso entre la segunda y tercera capa, las interacciones dependen de la inclusión social, la equidad, los derechos humanos y la justicia social. Y como capa final que rodea todo esto, la globalización, el cambio climático y las comunicaciones. Todos estos factores se le conocen también como determinantes de la salud comunitaria. Y no son factores aislados, sino que actúan de una manera compleja en una red de casualidades que se organizan en estos 4 niveles interconectados. Esto es el tema central en sí de lo que es la salud comunitaria, porque estos factores, al actuar e interactuar de maneras complejas, afectan la salud. Expliquemos un poco mejor estos 4 niveles. El primer nivel sería el micronivel, o también llamado nivel personal o familiar, e incluye el estatus socioeconómico que se puede medir por la educación, los ingresos u ocupación. Y esto afecta la morbilidad y la mortalidad del individuo. Pero dentro de este micronivel también va empaquetado la dotación genética, los comportamientos relacionados con la salud o los hábitos, por ejemplo, el tabaquismo o ciertos comportamientos nutricionales. El segundo nivel es el comunitario, que gracias a la tecnología también podríamos hablar de una comunidad en redes sociales, en online. Y esto abarca el entorno social, que podría ser el capital social, por ejemplo, o una pobreza contextual. Lo comunitario también habla sobre la cultura, la inculturación o incluso el entorno físico, como la calidad del agua o la contaminación. Y la atención de la salud, que esta atención de la salud puede ser de manera a promoción de salud, preventiva o de tratamiento. Esta idea de nivel comunitario transforma la percepción de la prevención, porque no solo se trata de modificar algunos comportamientos en el individuo en una edad adulta, sino también de reconocer que la exposición continua a ciertas condiciones socioeconómicas o demográficas, condiciones malas para ser específica, desde esta infancia tiene efectos a largo plazo. Y esto influye en la capacidad cognitiva y en la mortalidad en la edad adulta. Y por tercero, tenemos el nivel social. Esto está influenciado por la política y las políticas de salud. Que las políticas de salud son las que determinan la asignación de los recursos para combatir las necesidades de salud de ciertas regiones o incluso a nivel mundial. Los movimientos de población también entran dentro de este nivel, como la migración o la urbanización y la transición demográfica. Y ahora sí, por último, está el nivel global. Aquí el cambio climático influye porque este amenaza la seguridad alimentaria y la calidad del aire. La globalización también puede afectar a la transferencia de riesgos y enfermedades. Y la comunicación trata un poco más sobre cómo se maneja la salud en lo que es el área de publicidad y la salud en redes o en línea. Ahora bien, la acción comunitaria en sí es clave especialmente cuando se trata de emergencias. Esto es una dinámica de las relaciones de cooperación y el uso de capital social como redes y normas para producir un bienestar y afrontar retos. Esto lo vimos en el COVID-19, donde había por un lado
el Estado con sus campañas de vacunación, pero por otro lado acciones individuales o comunitarias para evitar la propagación del cobicho. Un ejemplo más personal de esto fue cuando viví el huracán Kena en Puerto Vallarta en el 2002. El huracán en sí, que ya es un determinante físico, creó una condición para propagar el dengue, que en sí el dengue ya era un problema, pero este se intensificó de manera dramática. En sí, los servicios de salud estaban colapsados por atender a los damnificados a causa del huracán, pero la respuesta contra el dengue combinó varios niveles. Uno fue el gobierno, que intensificó la fumigación. Esto ya estamos hablando de un nivel político. Y de manera crucial activó a la comunidad. Entre medio de todo este caos, definir el límite de quién era la responsabilidad de combatir el dengue, si era del gobierno o de la comunidad, poco a poco se fue diluyendo. ¿Por qué? Porque la solución fue que en estas campañas de protección civil contra el dengue, más que fumigación, también hubo una capacitación que empoderó a la comunidad. Nos dieron herramientas para fumigar dentro de nuestras casas con unas bolitas que se echan en el agua. Aprendimos a detectar que se estuvieran germinando los mosquitos. Si no teníamos estas bolitas que entregaban, porque a veces se acababan, también la opción era usar cloro, no acumular agua, tirar la basura constantemente, podar el pasto, abrir nuestras casas a que la fumigación también entrara adentro de la casa, porque esto fue de repente un miedo por parte de la población, porque creían que pues te daba cáncer o te intoxicabas, y no era de esa forma. Era una fumigación amigable al humano y a los animales, a las mascotas domésticas. Y bueno, este trabajo en sí que hizo la comunidad por no propiciar el mosquito dentro de las casas, y también saber detectar cuáles eran los signos de la enfermedad y tener a dónde acudir para ser atendidos. E incluso había líneas de atención telefónica donde tú marcabas y podías reportar que se había confirmado un caso de dengue, y Protección Civil entonces ahora sí acudía directamente a esa zona a intensificar la fumigación. Entonces este trabajo en equipo pues fue realmente lo más poderoso cuando se intentó combatir el operativo sanitario contra el dengue. Porque más que ser espectadores o víctimas, también la comunidad se convirtió en una red de vigilancia y de acción. Y ese es el enfoque realmente de un activo en la vida real. Más allá de confiarle la salud a un sistema, también el individuo se hace cargo de su propia salud. Aquí la comunidad, o más bien la salud comunitaria, se trata de eso, de cómo se puede organizar un lugar entre ciudadanos y Estado en un momento difícil para combatir un problema, pero también para cuidar la salud, porque no tendríamos que esperarnos a que pasara una situación así de dramática para estar trabajando en conjunto. Lo mejor sería que fuera así todo el tiempo. Ahora yo me pregunto, y me cuestiono bastante, ¿cómo medimos el impacto de la solidaridad? Solidaridad. La primera área pues de la medición y la efectividad de estos activos comunitarios suelen ser pues las lecturas del capital social y las redes, ¿no? Pero también se puede mencionar esta necesidad de investigación que a lo personal me gustaría profundizar en cómo se pudiera medir de una manera más rigurosa. En sí, por ejemplo, hasta qué punto, ¿no? Se puede asegurarse que una comunidad tenga acceso a la información, acceso a los servicios, y que esta misma solidaridad tenga impacto sobre la salud. Porque en sí los recursos profesionales de los centros de salud, para que estén en colaboración con la comunidad, también requiere de una preparación previa. Y para esto, en la modernidad o en la actualidad, la salud en línea puede ser una herramienta, sí, pero también no considera lo que es la brecha digital. Porque en sí,
Las comunidades virtuales pueden ofrecer un potencial, ¿no?, para combatir la información y desinformación y apoyo, pero también puede ser preocupante porque hay una desigualdad de la tecnología. Entonces no se puede hacer el uso de la salud en línea como una red o una herramienta que sea diseñada concretamente para empoderar a la comunidad. Bueno, y en sí, este tema me genera también otras preguntas, de que la idea de la salud es, en cuestión de comunidad, es mucho más profunda, ¿no?, que conocer solamente la teoría. Por ejemplo, el hecho de que tú puedas, a la hora de gestar, el feto determine por ciertas condiciones externas y hábitos de la propia madre, pueda propiciar a que tenga o no una enfermedad de adulto. Eso también cambia mucho la perspectiva hasta qué punto llega la prevención, ¿no? Porque ya estaríamos hablando de una mala nutrición durante la maternidad. Así que en sí, la prevención y la salud se puede tratar de entender que es una exposición continua a ciertas condiciones socioeconómicas, y desde este concepto pues también tiene ciertos efectos que se van acumulando a lo largo del tiempo. Pero si se profundiza un poco más en este tema, no es solamente tratar de entender los factores aislados, sino el preguntarnos hasta qué punto recae la capacidad de la solidaridad vecinal y la autoorganización versus la responsabilidad que pueden tener el Estado. O sea, por un lado sí se celebra, pero por otro lado, claro que es necesario que se generen los propios mecanismos de protección por parte del Estado. Y esto puede resultar confuso, ¿no? O sea, definir hasta qué punto llega esta responsabilidad comunitaria. Así que la percepción de salud es meramente un resultado biológico o de servicio. O sea, esa es la gran pregunta, y al mismo tiempo no. Porque la medicina es una ciencia social que en la política es una medicina a mayor escala. Así que en sí, si hay políticas que puedan aprobar las armas de fuego, la regulación del consumo de tabaco o considerar a la salud como derecho humano, pues también son determinantes fundamentales que pueden moldear la salud de una comunidad en sí. Bueno, y intentando resumir todo este tema, la salud comunitaria es la expresión colectiva de nuestro bienestar. Es un fenómeno que emerge de una compleja interacción de determinantes que van desde nuestra genética hasta la globalización. Comprender que la política es medicina a gran escala y que la capacidad de adaptación de un lugar, de un barrio, es vital para que al combinar todo esto, la perspectiva de salud cambie y mejore. El gran reto de este diálogo pues es que se fortalezca esta relación entre Estado y ciudadanía, que realmente las políticas de salud sean efectivas y que integren la diversidad y que garanticen el bienestar colectivo con una verdadera equidad, y al mismo tiempo pues que la salud comunitaria no es solamente cosa de servicios de salud, sino el cómo nosotros mismos vivimos, nos organizamos y fundamentalmente pues cómo cuidamos los unos de los otros. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo.